Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la problemática de la comida tradicional, enfocándonos a lo que es la gastronomía nacional mexicana. La cocina mexicana enfrenta los retos de lo que es la globalización, es decir, hay una creciente importación de granos de maíz, situación que provoca que muchas especies de origen mexicano estén desapareciendo. También tenemos un consumo masivo de alimentos enlatados, productos que han sido aceptados por gran parte de la sociedad y han logrado ganar terreno frente a lo que es la comida mexicana. Y es relativamente compleja como tal en su preparación, por lo que platillos típicos como un mole poblano, unos tamales o un pozole requieren de mucha dedicación, incluso mucha experiencia en el ramo, situación que evita elegir este tipo de alimentos a la hora de cocinar por el estilo de vida moderno que llevamos. Otro punto sería la falta de transmisión de conocimientos. Pudiera derivar que en muchos platillos queden como tal en el olvido, y la importancia indiscriminada de alimentos permitió la llegada de productos como tal comerciales de baja calidad, que vino a romper el sistema interno de lo que era la dieta tradicional mexicana. Y al mismo tiempo toda esta diversidad alimentaria nativa de México está poniéndose en peligro de extinción. Ahora, aspectos sociales y culturales. El acto de cocinar en México es considerado como una de las actividades más importantes y cumple tanto funciones sociales y rituales determinantes, tales como la instalación de altares para el Día de Muertos o una fiesta de 15 años. La profesionalización del trabajo culinario en México sigue siendo predominantemente en lo que es el área femenina, y es común ver al frente de las cocinas de restaurantes o fondas a mujeres que, al adquirir el grado de excelencia, son nombradas como mayoras. Es una denominación de la época colonial que se les daba como tal a las jefas de cocina de las haciendas, y que ahora sería equivalente al chef europeo. Una de las características de la gastronomía mexicana es que no hacen distinción entre la llamada cocina cotidiana y la alta cocina. Así, aunque existan platillos típicos festivos como lo que es el mole o los tamales, estos pueden consumirse cualquier día del año, lo mismo en una casa particular que en un restaurante lujoso o en una pequeña fonda sin un valor como tal ritual especial. Dentro de la gastronomía mexicana siempre ha sido calificada como una cocina de gran influencia barroca, resultado de un mestizaje como tal culinario, y representa en mucho la visión que los mexicanos tienen del mundo. De esta forma, en lo que es la zona norte del país, el clima es más agreste y seco y ofrece una cocina más bien austera de sabores sencillos. En cambio, en el sureste, donde la tierra es más generosa, se da una explosión de sabores con una cantidad de hasta ahora desconocida de platillos y recetarios locales. Y en lo que son las zonas urbanas, debido a la integración de las mujeres a la fuerza laboral, así como la influencia del estilo de vida occidental, principalmente de Estados Unidos, se ha ido perdiendo lo que es la tradición de cocinar en casa. Sin embargo, se considera que las fondas, una versión como tal mexicana de lo que llamaríamos bistro en francés, son lugares donde comer fuera a mediodía forma parte de una economía básica y son un reservo como tal de las recetas tradicionales. Ahora, la historia de la gastronomía mexicana la vamos a dividir por etapas. Vamos a tener la etapa prehispánica, etapa virreinal, etapa conventual, etapa de independencia, porfiriato y influencia francesa, época revolucionaria, época moderna y etapa contemporánea. En la etapa prehispánica es como tal la más importante, y en ella se encuentra lo que es la raíz de la cocina mexicana. Es una vasta riqueza de ingredientes y preparaciones. Como tal, se descubren los poderes curativos de los alimentos, y la dieta se basaba en lo que era la vegetación de los lugares que rodeaba como tal, y siendo el maíz y el chile los ingredientes más sobresalientes, así como el frijol, el cacao, la calabaza, el jitomate, nopal y aguacate. La caza y la crianza de animales de la región como el conejo, guajolote y venado, y asimismo se consumían insectos como chapulines y escamoles. Para endulzar los alimentos se utilizaba lo que era la miel de abeja o miel de maguey, y lo que era la vainilla y el epazote se utilizaban como aromatizantes, y el achote como un condimento.
Las bebidas acostumbradas eran el pulque y el chocolate endulzado con miel, y surge una técnica llamada nixtamalización. En la etapa virreinal empieza desde la conquista de México de 1519 al 1521, y los alimentos de España llegan a México y surge como tal una mezcla. Llegan lo que es el aceite de oliva, arroz, trigo, avena, café, caña de azúcar, la cebolla, ajo, cilantro, orégano, canela y clavo. Y se comienza con lo que es la domesticación del pollo, y se consume carne principalmente de animales como cerdo, carnero, oveja y res. Se empieza el cultivo de trigo solo para como tal consumo de los españoles. En la época conventual empieza en 1570 y existían más de 300 conventos en lo que era América Latina. Las monjas tenían como tarea preparar a las hijas de los colonos en el arte de la gastronomía para que ellas, al casarse, transmitieran estos conocimientos a sus esclavas indígenas y se encargaran de la cocina. Como tal, se combinan ingredientes y procedimientos creando lo que era un mestizaje culinario. Hay que recordar que las monjas provenían de lo que era España y con ello traían sus costumbres o como tal técnicas y preparaciones de alimentos, y llegan a combinarlo con los ingredientes prehispánicos. Nacen también platillos como lo que es el mole, la tinga poblana, los chiles en nogada y los dulces como muéganos, jamoncillos, suspiros de monja, turrones y polvorones. En la época de independencia hay un cambio importante de la economía. Empieza a haber una escasez de alimentos y lo que es la carne de res deja de ser como tal un alimento básico por ser muy costoso. Y la alimentación de la población se basa en lo que son frijoles, maíz, tortilla, verduras, frutas e insectos y una gran variedad de chiles. El platillo estrella es el chile en nogada. En la etapa del porfiriato y la influencia francesa, como tal la influencia de la cultura francesa se deriva de que aportaron lo que son las vajillas, centros de mesa suntuosos, cubiertos dorados y mantelería francesa, junto con grandes creaciones gastronómicas que eran servidas en grandes cenas de importantes personajes. La comida dependía de lo que la vajilla decoraba o como tal se fuera a utilizar, y aquí existía una división de clases muy marcada, y en esta etapa surge lo que es la verdadera cocina tradicional por parte de lo que era la clase baja. Y un ingrediente muy importante fue como tal el chocolate, ya que cualquier clase podía consumirlo. Lo que era la clase alta podían consumirlo por las mañanas acompañado de un dulce, y lo que eran las clases bajas lo acostumbraban a tomar en las mañanas para tomar fuerza y por las noches para descansar. Ahora, en la época revolucionaria, muchas recetas se vuelven como tal exclusivas de las clases altas, y la cocina tradicional se fortalece y vuelve a lo que eran sus orígenes. Las adelitas crean platillos sorprendentes como lo que son las gorditas, los antojitos, caldos y atoles para dar fuerza a los combatientes, y existieron variaciones en lo que era la dieta dependiendo de cada región. Como podíamos ver, en el norte se podía consumir más lo que era la carne seca y lo que era el trigo, y lo que era para el sur podíamos encontrar más insectos o consumo más de lo que eran chiles y el maíz. Surge lo que es el famoso platillo burrito y también la discada. Y en México posrevolucionario, los aristócratas, tras un aire de nacionalismo, voltean y valoran y redescubren lo que es la cocina tradicional mexicana. En la época moderna, en 1950, surge lo que es el concepto de cocina internacional, dando como resultado platillos que combinan estas cocinas. Y como resultado tenemos lo que son las enchiladas suizas y el club sándwich. Surge lo que es el ambulantaje gastronómico, es decir, los puestitos de comida en cada esquina, y en el mundo la comida mexicana se vuelve popular, pero los platillos sufren modificaciones para que sean agradables a los extranjeros. Y surge como platillo principal lo que son los tacos. En la etapa contemporánea abarca lo que son finales del siglo XX, surge lo que es el concepto de cocina de autor,
y se empieza a nombrar nuevos cocineros. Se empieza a dar importancia a lo que es la figura del chef y surgen escuelas de gastronomía donde se imparte como tal la materia de gastronomía nacional. Asimismo, se reconoce a la cocina mexicana como una de las más complejas del mundo. Ahora, dentro de la variedad de ingredientes que como tal se utilizan en la gastronomía mexicana, vamos a tener lo que es el maíz, frijol, chile, aguacate, calabaza, flor de calabaza, chocolate, nopal, gusanos de maguey, epazote, achiote, huitlacoche, jitomate, tomate verde, chocolate y amaranto. Y estos principalmente son como tal de origen mexicano. Ahora, como frutas vamos a tener lo que es el aguacate, cacahuate, guayaba, jitomate, limón, mango, papaya, piña, pitaya, plátano, sandía, tamarindo, tejocote, tomatillo, tuna, zapote y cacao. Y en carnes, aquí ya es una combinación también de aportaciones que vienen de Europa. Vamos a tener lo que es el res, cerdo, venado, conejo, armadillo, tuza, iguana, tapir, pecari y aves como codorniz, pollo, pato, guajolote y faisán. Dentro de vegetales y leguminosas tenemos la cebolla, lechuga, chayote, ajo, calabaza, zanahoria, pepino, frijol, garbanzo, lenteja, chícharos y nopal. Y como cereales utilizamos principalmente lo que es el maíz, el arroz y el trigo. Y pues esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.